Muy buenas noches, que la paz de Dios sea en sus hogares y en sus vidas, que la bendición de Dios Todopoderoso y la presencia de Jesucristo en sus vidas y en sus hogares, hermanos, los colme de paz. Este es su programa El Poder de la Verdad, con las palabras maravillosas de nuestro Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esta oportunidad, hermanos, tal cual lo anunciamos en las redes sociales, en el Facebook, vamos a ver una enseñanza de capital importancia, muy importante, porque miren, hermanos, estamos en un tiempo en que muchos se atreven a rebatir la palabra con la misma palabra. Oiga pues lo que le voy a decir. Voy a iniciar de esa manera. Se atreven a engañar con la misma palabra. Y muchas verdades que hay en la Biblia las rebaten. O sea, miren, hermanos, las rebaten con la misma Biblia. Es increíble el error al que hemos llegado, hermanos. El nivel de error y de apostasía. Eso se llama antipalabra. Así como hay anticristo, hay antiespíritu y hay antipalabra. Así le llamo yo, hermanos. Hay predicadores antipalabra, que aún con la misma Biblia, miren, hermanos, rebaten la misma Biblia entran en controversia con la misma Biblia. Eso es absurdo, porque en la Biblia no hay ningún error. Todo se confirma y todo es ampliamente, miren, hay una unidad, una armonía perfecta en todas las doctrinas y ninguna se contradice. Pues hoy vamos a ver el inminente arrebatamiento de la iglesia. Le decía que muchos rebaten esta verdad tan truista y tan maravillosa con la misma Biblia. Están negando que va a haber un arrebatamiento. Bueno, hermanos, el poder de la verdad. Qué maravilloso es. Fíjese pues, inminente arrebatamiento de la iglesia. Tiempos finales. Se agota el tiempo. Se está agotando el tiempo, hermanos. La iglesia gentil está llegando a su clímax. Está prácticamente saturándose, llegando, hermanos, al último, digamos, suspiro, al momento en que Dios va a recoger a su iglesia. Ya lo vamos a ver. Fíjense pues, hermanos, tal vez algunas generalidades para que veamos el arrebatamiento, porque muchos están siendo confundidos. Oiga pues, algunos hermanos que nos preguntaron. Algunos le llaman rapto. Ya vamos a ver que no es un rapto. La Biblia habla de un arrebatamiento. ¿Qué es un arrebatamiento? Es que un rapto habla como que alguien es secuestrado, hermanos. Dios no tiene necesidad de secuestrar a su iglesia. Él viene por lo que le pertenece, viene por los suyos. Así dice la Biblia. Voy pues a prepararle el lugar, dijo el Señor, y si me fuere, os preparé el lugar y luego volveré por vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si estas son verdades que están en la Biblia, pues vamos a ver algo muy importante. Pero vean lo que dice. Quiero agradecer a varios hermanos, 5 hermanos para ser específico. El hermano Juan Montalvo de El Salvador, a la hermana Cecia Calvillo de aquí de Guatemala, de la zona 7 de Guatemala, la hermana Aminta Juárez. La hermana Aminta, cuando nosotros teníamos un programa allá en El Progreso, nos llamaba, igual que la hermana Tonita de allá de Marajuma, Progreso. Nos llamaban continuamente, hermanos, preguntando, porque ellas tienen sed y hambre de la palabra de Dios. Que Dios bendiga a las hermanas. Y mire, también el hermano Lester del Valle de Puebla, México. Ellos preguntan algo sobre el arrebatamiento, porque ahora hay una ola, hermanos, hay una herejía que se está predicando, que no va a haber arrebatamiento. Ya va a haber los argumentos que ellos falazmente y perversamente utilizan. Oiga pues. Y 5, bendiciones, amados hermanos. Esta sí quiero leerla. Dios los guarde y guíe siempre. Tengo algunas dudas, pero la que más me confunde es respecto al rapto. Ella le llama rapto. Oiga lo que dice la hermana. Ella se llama Lupita Contreras. Miren lo que dice. Asistí a una prédica del señor Dante Gebel.
y de una manera convincente y muy elocuente negó que vaya a existir un arrebatamiento de la iglesia gentil. Y citó muchos pasajes bíblicos y mucha retórica. Oiga cómo lo dice ella. Y con mucha amenidad aparte. Por lo cual me dejó confundida, dice. Hermanos, ¿habla la Biblia del rapto? Les oigo en Córdoba, Argentina, y me llamo Lupita Contreras. Dios bendiga a los hermanos. Fíjese pues. Hermanos, vamos a ver algo interesante. Yo quisiera, antes de introducirnos netamente a lo que dice la Biblia sobre el arrebatamiento, que son enseñanzas apostólicas. Oiga lo que le estoy diciendo. Son enseñanzas bíblicas que están en el Nuevo Testamento, y hay algunas experiencias como que Dios nos dio algunas pinceladas de aquello en el Antiguo Testamento. Fíjense pues, hermanos, pero quiero decirles algunas, tal vez unas generalidades miren. Muchos están negando que vaya a haber un arrebatamiento de la iglesia porque se han acomodado en este mundo. Le voy a poner un ejemplo. Un prominente empresario que prosperó en este mundo y que le va bien, como le van a muchos empresarios de la religión evangélica. A muchos si son empresarios, hermanos, han vuelto a la iglesia en una empresa lucrativa. Sí, hermanos. Mire, los dividendos y todo lo que ellos de manera pecuniaria obtienen de la religión, los ha llenado, hermanos, son acaudalados, son hasta millonarios. ¿Cómo piensa usted que ellos van a predicar que nos vamos a ir si ellos están en sus... Voy a decirlo así, tal vez un poco vulgarmente, están en su salsa? Si ellos están en su, miren hermanos, a pedir de boca, ellos están en lo mejor, viven un Fausto, ellos no padecen persecuciones, ellos no tienen problemas ni con la sociedad, por eso ellos no predican contra el pecado. Ellos están acomodados. Ellos les conviene, y es el argumento que ellos usan. Dicen, los hermanos se quieren ir porque son envidiosos y porque además son, oiga cómo tratan a los hermanos. Dicen que nosotros somos irresponsables, que por eso nos queremos ir. Es que eso no nos lo inventamos nosotros como ellos dicen. Como dice el señor Dante Gebel, que cita a la hermana Lupita Córdoba. No, hermanos, Contreras, perdón. No, ellos dicen que nosotros somos y que hay que conquistar el mundo y que Dios nos dejó aquí. No, tiene tiempo. Ya lo vamos a ver, que la iglesia tiene una dispensación en tiempos y eso es bíblico. Yo no sé por qué no miran eso. La iglesia gentil se va a acabar un día, hermanos. No es eterna. Su función en esta tierra no es eterna. Su naturaleza sí es eterna, claro, pero su función en esta tierra es temporal, hermanos. Sí, es transitoria. Va a llegar un momento que la administración, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, desde el capítulo 9 hasta el 11, cuando llegue la plenitud de todos los gentiles, Dios se volverá a su pueblo Israel y volverá. Miren, hermanos, la administración del reino de Dios a los israelitas. Si la dureza de Israel fue la riqueza del mundo, ¿qué no será su plena manifestación, dice, y su plena restauración? Porque hoy en parte algunos creen, hoy está endurecido Israel. Vamos a ver muchas cosas. Pues mire, a esto les está pasando lo que le pasó a muchos en Babilonia. Mira, aquellos que prosperaron en Babilonia y tenían negocios prósperos y prosperaron grandemente en Babilonia porque era una nación rica que comerciaba. ¿Usted cree que ellos no regresaron a Israel? Pero aquellos que anhelaban, hermanos, mire, volver a Sión, lloraban. Junto al río, en los sauces, colgábamos nuestras arpas y aún llorábamos pensando en Jerusalén, en Sión.
Y los que nos habían llevado cautivos nos decían, cantadnos esos cánticos alegres de allá de Sión. ¿Cómo cantaremos los cantos de Jerusalén en tierra extraña? Dice Salmo 137. Porque ellos anhelaban su tierra, anhelaban esa cercanía con Dios. Pero estos no, hermanos. Exactamente eso es lo que hacen los religiosos. Mire, como se han prosperado. Oiga pues, la Biblia no habla de un rapto. Y vamos a ver en la etimología de la palabra que arrebatamiento es lo que dice la Biblia, no rapto. El rapto sí fue un invento de 1830, como dicen estos, y tienen razón. Pero no es que, mire pues, yo quisiera hacer una reseña histórica pequeña de los argumentos que estos que niegan el arrebatamiento de la iglesia están usando. Y están confundiendo a muchos, como dice Pablo. Muchos de ellos, como Himeneo y Alejandro, que dicen que ya la resurrección se realizó y trastornan la fe de muchos. Otros nos dicen a nosotros que no va a haber rapto porque eso no existe, o perdón, arrebatamiento porque eso no es bíblico. Ellos no lo han leído o se lo han pasado por alto adrede, pero sí está en la Biblia. Pues miren, hermanos, más o menos como en el año 1830, una mujer llamada Margaret MacDonald tuvo una supuesta revelación privada, donde ella miraba en visión un rapto de la iglesia. Fíjese pues, ella era seguidora, era una joven, inmadura, no tenía mayor, era neófita. Y entonces vino, hermanos, ella era seguidora de un Edward Irving, que también era escocés. Este Edward Irving, escocés, era un pastor presbiteriano. Y cuando aquella mujer le contó esta visión, dice que ellos dieron gloria a Dios porque Dios les estaba revelando algo muy grande. Pero si eso ya estaba revelado en primera y segunda de Tesalonicenses. La primera carta que escribió el apóstol Pablo fue la carta de Tesalonicenses, más o menos entre el año 55 al 57. Por ahí, hermanos, no hay una fecha exacta. Pero mire, desde el año 50, digámoslo, al 60 de nuestra era, ya se estaba hablando de eso. El apóstol Pablo ya había tenido la revelación. Esa no es revelación de Margaret MacDonald en el año 1830. Pues mire pues, Edward Irving era un pastor que leyó la obra de un tal Manuel Lacunza y Díaz, que él era un chileno, pero era un jesuita católico, que escribió algo bien interesante. Él escribió una obra en inglés. Él escribió una obra que, miren, hermanos, se llamaba, él la escribió en español, en castellano, que se llamaba la revelación, oiga, la manifestación de Jesucristo glorioso y majestuoso. Esa es la obra de Manuel Lacunza. Él empezó a hablar de un arrebatamiento, miren, hermanos, y una pretribulación. Y empezó a hablar de un rapto. Este señor, jesuita. Y él, mire, esta obra la tradujo, Edward Irving al inglés. Y fue de gran, mire, la leyó James y Helen White. William Miller. Usted ya sabe que ellos también pusieron fechas del advenimiento de Jesucristo, más o menos en 1844. Coinciden por ahí, por esa época, en el siglo XVII. Sería el siglo XIX. Pues miren, hermanos, esto dice que ellos inventaron el arrebatamiento. Pero son mentiras, hermanos. Si eso se había escrito antes, ya lo vamos a leer en la palabra de Dios. Y luego dice que
los comentarios de Ciro Scofield en su Biblia, en la traducción, al pie de la traducción de la Biblia, él puso algunos comentarios sobre el arrebatamiento que hizo Manuel Lacunza. Pero hermanos, eso no importa. Es como que alguien diga que William Miller, porque empezó a predicar la segunda venida de Jesucristo, es una revelación de él. No, hermanos. O como que yo empiece a predicar algo y pues mío, no, si aquí está en la Biblia. Lo que pasa es que, hermanos, mire, hay tópicos, hay temas tan manidos que tanto se usan que pierden, hermanos, impacto. Y de repente alguien los vuelve a mencionar y ya se los atribuyen a ellos. A Ciro Scofield dice que él es el inventor del arrebatamiento. Son mentiras. Eso es puro invento de ellos. No es cierto, ya lo vamos a leer. Pues miren, hermanos, vamos a ver algo muy importante. Yo lo hice más o menos como una reseña histórica. Usted puede leer más. Un arrebatamiento, no un rapto. Es asombroso cómo en estos días, frente a nuestros ojos, se están develando y cumpliendo muchas profecías. Y la gran mayoría de cristianos que solo son profesantes, solo asisten sábado o domingo, o solo son profesantes, ni se dan por enterados. La promesa del arrebatamiento de la iglesia gentil es contundente en los escritos apostólicos y las profecías del Antiguo Testamento. Mire, segunda de Pedro 3, 15, 17. Yo quisiera que leyéramos segunda de Pedro. Miren lo que dice segunda de Pedro 3, 15, 17. Perdón. Aquí habla, mire, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablando de ellas y de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Quise leer eso, hermanos, porque esto es lo que está pasando. Muchos están torciendo la doctrina. Esto no es una tradición. Muchos dicen, que esa es una tradición de los abuelos. Eso del arrebatamiento y que ya viene el Señor. Así dijo un predicador, hermanos, muy prominente, así dijo. Pues mire, es tampoco el discernimiento de hoy, hermanos, que hoy a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Ya no hay discernimiento. Eso está en Isaías 5:20. Hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, y hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. O sea, están totalmente perdidos. En otras palabras, no atinan. Es triste ver cómo muchos aplauden estas herejías destructoras y enseñanzas de muchos predicadores prominentes de Estados Unidos y América del Sur, que ahora dicen que el arrebatamiento de la iglesia es un mito y una doctrina desesperada de irresponsables de los cristianos. Eso no es así, hermanos. ¿Cómo nos pueden llamar a nosotros que predicamos que va a haber un arrebatamiento? Irresponsables. Irresponsable es negarlo, porque entonces el pueblo de Dios no se prepara. Ahí está miren, hermanos, la maquinación perfecta de Satanás, que la gente está conformándose a este mundo y ahora, hermanos, está, miren, asolazada, como que si nada va a pasar. Miren, hermanos, ahí sí que como que si nada va a suceder, mientras aquel día los sorprende. Y Pablo dice, miren, ustedes no son de la noche, sino del día, para que aquel día no los sorprenda, porque va a venir como ladrón en la noche. ¿Y a qué cree que va a venir como ladrón en la noche? Va a ser sorpresivo, va a venir el Señor por su iglesia. Ahora, vamos a ver algo. Segunda de Pedro 3:9. Yo quiero leer ahí precisamente, aquí lo tengo.
Mire lo que dice 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que procedamos al arrepentimiento. Bueno, etimología del arrebatamiento. Arrebatamiento, en la Biblia hay verdades ocultas, y en parábolas y enigmas, pero también hay muchas revelaciones claras y meridianas, hermanos, que mire, no admiten, no hay por qué perderse, no hay por qué perderse, no hay por qué confundirse. Créanme que no tenemos por qué estar ansiosos y de preguntarnos, no, si la Biblia habla, una de ellas es el arrebatamiento, no hay nada más claro, ya lo vamos a leer. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo respecto al arrebatamiento de la iglesia. Estos que niegan el arrebatamiento tendrían que borrar eso, recortarlo de la Biblia y extirparlo, porque eso los condena, hermanos. Mire, estas son revelaciones tan claras y meridianas que no ameritan complicaciones, ni conferencias ni discusiones, que más confunde a los oyentes y que en nada edifica. Una de estas revelaciones es el arrebatamiento, como le estaba diciendo, el arrebatamiento de la iglesia gentil, que fue revelado a los santos apóstoles y que hoy muchos niegan. Muchos cristianos que yo, mire, recientemente me encontré con un hermano que él era, bueno, y se metió a practicar otra religión. Ahora dice que todo eso son mitos, inventos de la iglesia evangélica. Ya lo vamos a ver que no es así, hermanos. Ahora veamos, aquí hay una serie de versículos que no se los quiero leer porque vamos a hacer alusión a ellos durante en el transcurso de toda la enseñanza. Arrebatamiento del griego airo, alazo y anabaino, que significa elevar. Estas palabras se usan indistintamente en algunos pasajes. Oiga lo que significan las tres: elevar, alzar, levantar, recoger, subir, llevar, cambiar, mudar, transformar, llevar a otra parte. Y también se usa la palabra que es mucho más específica, harpazo. Esa palabra harpazo, griega, significa arrebatar y tomar. Esa es la que más se usa específicamente en el Nuevo Testamento para arrebatamiento. Y del hebreo sagab, que significa elevar, escapar, exaltar, levantar, etc. Esa se usa en el Antiguo Testamento. Vamos a pasar, hermanos. Grandes principios divinos. Cada vez desaparecen los justos. Oiga pues, eso es lo que está sucediendo. En este momento lo que está haciendo Dios, hermanos, es llevarse poco a poco a su pueblo. Mire pues, Dios está llevando a su iglesia, se la está llevando. Mire cuántos hermanos, y ya vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. Se están muriendo los justos, o están durmiendo los justos. Génesis 5:24, ahí dice que Dios se llevó a Enoc. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó y no apareció nunca más porque el Señor se lo llevó, hermanos. Y no conoció muerte. Lo mismo sucede con Elías en Segunda de Reyes 2:1-11, que es como un preámbulo, como una enseñanza de lo que va a suceder con la verdadera iglesia. Mire, Elías fue levantado en un torbellino y por una carroza de fuego, por ángeles, y fue llevado al seno de Dios. ¿Y qué imposible hay para Dios para negar esto, hermanos? Si ya lo hizo con un hombre que fue justo, ¿cuánto más con gente a los cuales Dios nos ha prometido estas cosas? Salmo 12:1. Salva, oh Jehová, porque se han acabado los piadosos. Se han acabado los fieles sobre la tierra.
Sálvanos porque ya no hay piadosos ni fieles, dice el Salmos 12, verso 1. Ya no hay, hermanos. Mire, los fieles de entre en la tierra se están acabando. Los piadosos. Piadoso es aquel que tiene piedad, que tiene amor por las cosas sagradas, que tiene respeto por Dios, que tiene temor de Dios. Esa es una persona piadosa. Ya se están acabando, hermanos. Cada vez se está extinguiendo esa generación de personas. Y ahora está surgiendo una generación pecadora, perversa y malvada, llena de engaños y de mentiras. Aún los religiosos. Mire, Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será, dice. ¿Sabe qué? Ahí se usa la palabra sagá, que quiere decir, hermanos, levantado, arrebatado, exaltado. Eso significa. Está en Proverbios 18:10. Bueno, hermanos, fíjense pues. Lo que sucede, hermanos, es que estamos en un tiempo tan complicado, tan difícil. Quiero hacer un paréntesis, hermanos, disculpen. Nosotros hemos tenido serios problemas con el internet. Por eso a veces no hemos respondido a algunas preguntas y no hemos respondido a muchos detalles. Pero miren, hermanos, yo les quiero decir algo. Siempre estamos en comunicación, aunque las redes sociales nos causan problemas. Por ejemplo, en este momento tenemos algunos problemas, pero esperamos de que se restablezca. Yo sé que ustedes me están escuchando, entonces vamos a seguir adelante. Mire, el arrebatamiento es algo preclaro en la Biblia. El que lo niega es como querer tapar el sol con un palmo, con la mano. No se puede, hermanos. Hay verdades tan truistas, miren, hermanos, que no se pueden negar. Ahí están y no las podemos negar, porque son parte del Evangelio de Jesucristo, son parte de la doctrina del Señor. Bueno, mire, Isaías 57:1 dice: perece el justo y muchos no entienden, que es quitado de la aflicción, dice, y es llevado a la salvación. Se lo estoy parafraseando. Eso está en Isaías 57:1. El justo, miren, hermanos, perece, duerme, pero es porque es quitado de la aflicción que se vive en esta tierra. Así de que miren, hermanos, mucha gente, yo he ido a algunos sepelios de varios hermanos, y mucha gente dice, miren, qué lamentable que esa persona haya fallecido. Era una gran persona, era un gran personaje, era una vida ejemplar. Sí, pero el Señor lo quiso quitar de la aflicción. Eso dice Isaías 57:1. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios se va a ir llevando a su pueblo poco a poco. Mire pues, para que no se arriesguen a perecer, hermanos, para que no seamos engañados. Mire, Hebreos 11:5 es donde hace alusión de Enoc. Caminó Enoc con Dios y se fue, dice el libro de... Eso es por la fe. O sea, nosotros por la fe creemos que vamos a ser traspuestos. Ahora, luego del arrebatamiento se desatarán terribles juicios de Dios. Eso es evidente, hermanos. Eso es contundente, eso no lo podemos negar. Miren lo que sucedió, por ejemplo, con Lot. ¿Qué pasó con Lot? Lot solo salió de Sodoma y Gomorra y vinieron aquellos juicios. Sí, hermanos, esa salida porque también la palabra que se usa, hermanos, para arrebatamiento también significa salir apresurado. Eso significa también. Miren pues, por ejemplo, Isaías 26:20-21 dice: cierra tus puertas tras ti, escóndete un momento mientras pasa la indignación, en tanto que para el impío se cava hoyo. Mire, Dios dice que va a guardar a su pueblo. ¿Y cómo cree que va a guardar a su pueblo? Pues se los va a llevar, hermanos, nos va a llevar el Señor.
antes de que venga todo aquello, hermanos, que está por desatarse en esta tierra. Dios va a agarrar a su pueblo. Juntadme a mis santos, dice el Salmo 50. Juntadme a mis santos, aquellos que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Qué sacrificio? El de Jesucristo. Nosotros hemos hecho un pacto con Dios, y Él se ha comprometido en salvarnos y librarnos. Pues miren, juntadme. ¿Para qué cree usted que Dios está juntando a su iglesia? No es para tenerlos ahí, miren hermanos, juntarlos para que vengan malignos y los ataquen. No, es para juntarlos y levantarlos y llevárselos. Y también yo quisiera leer Isaías 63, ahí 16. Ese versículo es precioso. 63, mira, aquí lo tengo. Miren lo que dice. Perdón, hermanos, me equivoqué de versículo. Era otro versículo que iba a poner. Pero lo que yo les quiero decir es esto. Miren, hermanos. Lo que Dios quiso decir, que Él va a sacarnos de esta tierra, eso está en los profetas. Porque yo redimiré a mi pueblo, dice la Biblia. Y así habla la Biblia. Yo los rescataré. A Egipto daré por ti. Mire, esto está ampliamente lleno la Biblia. Ahora, Lucas 17, ese es el versículo que quiero que leamos. Ahí habla Jesucristo al respecto. Está hablando de los días del fin. Y miren lo que dice nuestro Salvador Jesucristo en el capítulo 17, verso 24. Miren lo que dice. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ya esta generación empezó a rechazar abiertamente a Jesucristo. Hasta los que se precian de religiosos. Ya esta generación está rechazando, se lo vuelvo a repetir, a nuestro Señor Jesucristo. Ya no quieren saber nada más de Dios. Pero háblenles de negocios, háblenles de carne, háblenles de placer, de juergas, de embriaguez, y eso sí lo oyen y lo aplauden. Háblenles de comida, háblenles de paseos, de viajar, de hacer plata y vivir con placeres en este mundo, y ahí usted queda como anillo al dedo. Pero miren, hermano, lo que sigue diciendo. Bueno, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Miren, comían, ¿ya vio? Bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué es eso de casarse y darse en casamiento? Es sencillo, hermanos. Aquella gente que se casa, se divorcia y ahora se da otro en casamiento. Miren, hermanos, o aquellos que ni se casan, solo se dan en casamiento. Se dan. Como quien dice, mira, no nos casemos con un abogado, ni vayamos con las autoridades civiles, no lo manifestemos. Así, si no funciona, nos separamos y se acabó. Eso es darse en casamiento. Se casaban, vivían enfiestados. Eso es lo que viven, hermanos, jugando. Y miren, todo es juego para la gente. Todo es un carnaval. Oiga por lo que sigue diciendo. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Eran prósperos. Mas el día que Lot salió, oiga pues, Sodoma, dice, salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oiga pues, hermanos, un día le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Mire pues,
primero Dios se va a manifestar, eso está ampliamente en todas las escrituras, se va a manifestar a su pueblo con un arrebatamiento. Y yo quiero dejarlo ahí. Apocalipsis 4:1 también sube acá, le dice a Juan, eso es símbolo del arrebatamiento. En el capítulo 3 viene hablando de la iglesia de la Odisea, la última dispensación supuestamente, ¿verdad? La última, el último mensaje a la Odisea, ahí le da un mensaje a la Odisea, y posteriormente en el 4:1 ahí le dice, vi abierta una ventana, una puerta en el cielo, y una voz que me dijo, como de trompeta, sube acá. Y en el acto yo fui tomado y subí. Eso se le llama, esa palabra que se llama ahí, hermanos, aleso, significa arrebatamiento, ser levantado, ser tomado, ser exaltado. Eso, hermanos, ¿cómo que podemos negar eso? No lo podemos negar porque bíblicamente existe, hermanos. Lo que le sucedió a Juan va a suceder con la iglesia. Él es símbolo de la iglesia. Bueno, ahora yo quiero llegar a la conclusión. Miren, hermanos, por algo sencillo. Tenemos un bonito tiempo, pero vamos a ver versículos que hablan, pero específicamente, con nombre de arrebatamiento. Ahora lo vamos a leer. Que estos mentirosos herejes que lo niegan, tendrían que quitar todo eso de la Biblia. Miren pues, la iglesia es el gran calendario. Yo quiero hacer eso. Y el reloj de Dios que marcará el destino del mundo. Muchos dicen que es Israel. Y allá están enfocados, ponen el encuadre con Israel. No, hermanos, están totalmente equivocados. La Biblia lo enseña distinto. ¿Sabe cómo dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:1-3? Miren, respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, no se dejen mover ni por carta, ni por enseñanza, ni por espíritu, en el caso, como que el Señor ya viene, y como que ya va a ser. Porque en primer lugar Pablo enseñaba de que no hay tiempo, no hay una fecha específica. Pero dice Pablo, porque el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oiga, la apostasía en la iglesia va a ser la hora, va a ser como la señal de que llegó el momento. Entonces, la iglesia es el reloj. Cuando en la iglesia la apostasía y el hombre de pecado ingrese. Hermanos, porque miren, en el mundo siempre ha habido hombres de pecado, pero el problema es que entren a la iglesia y que se pongan como dioses. Bueno, hermanos, y 2 de Timoteo, ahí habla, capítulo 2, ahí habla de cómo estos, Himeneo y Alejandro, Himeneo y Fileto, estos seres, empezaron a trastornar a muchos hermanos en su fe porque dijeron, la resurrección ya se realizó. ¿Ustedes por qué esperan una resurrección? Les decían. Y Pablo dice que los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. ¿Sabe por qué? Porque estaban trastornando a muchos en su fe. Eso es lo que está pasando con esta gente. Están trastornando la fe de muchos con esas enseñanzas absurdas. Con esas enseñanzas, miren, esas detracciones, esas artimañas de error que están utilizando la misma Biblia para rebatir enseñanzas bíblicas. Yo quisiera que viéramos algo muy importante. Mire pues, yo le mencionaba a Enoc, le mencionaba a Elías como unas muestras de lo que en realidad va a suceder con la iglesia. Eso usted lo puede leer en el capítulo 2 de Reyes, capítulo 2, verso 11, y en Génesis, capítulo 5, verso 24. Ahí lo puede leer usted. Ahora veamos lo que Dios dice literalmente de lo que es el arrebatamiento. Para eso yo quisiera que leyéramos 1 de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer varios versículos, hermanos. Miren lo que dice la Biblia, hermanos, al respecto. Perdón, hermanos. 1 de Corintios capítulo 15, versículo, hermanos,
52. Verso 51. He aquí yo os digo un misterio. No todos dormiremos. Cuando habla de dormir, habla de morir. No todos moriremos, pues. Pero todos seremos transformados. Mire, para empezar, la palabra arrebatamiento en el original griego se traduce también como arrebatamiento, como transformar, como ser trasladado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Aquí se usa esa palabra, hermanos, aleso. Porque mire, habla de una traslación, no, pero todos seremos de una transformación. Mire lo que está diciendo Pablo. Es un misterio. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dígame usted, si yo estoy vivo y tengo acceso primero, Dios, hermanos, a ese arrebatamiento, para poder yo estar ahí, en esa sintonía, en ese espíritu, en la presencia del Señor, tengo que ser transformado. A eso se le llama arrebatamiento, hermanos. Etimológicamente es lo mismo. Quiero que pongamos la etimología de la palabra. Mira, aquí ve, ahí. Mire, airó se usa aquí. Esa palabra airó, mire lo que significa transformar y llevar a otra parte. Aquí está hablando del arrebatamiento. No, es que ahí está hablando de la resurrección. No, hermanos. Oigan lo que dice. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Yo no entiendo por qué. ¿Qué no entienden estas personas? Lo que pasa es que están torcidos, hermanos, porque el vino y el mosto los ha hecho errar. La fornicación, que estoy seguro que estas personas son fornicarias. No solo materialmente, sino espiritualmente. Con el mundo están fornicando, por eso no atinan. Si esto es claro, hermanos, miren lo que dice Pablo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El Señor nos va a transformar. Oiga, para eso lo va a hacer. Los muertos en Cristo no hay problema. Ellos van a ser arrebatados por una resurrección, porque van a resucitar del polvo, como ya lo vimos ampliamente cuando hablamos de ese misterio. Pero a nosotros, si estamos vivos, si fuera en este momento, seremos transformados. Ahora miren lo que dice. Bueno, ahí dejemos, porque me interesa esto. Miren, ahora veamos algo más. Ahí adelante, en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, yo no lo sé. Si fuera del cuerpo, tampoco lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Mire pues, aquí él está narrando una experiencia de arrebatamiento. Oiga pues, es que yo no sé por qué estos niegan que esté en la Biblia si Pablo tuvo esa experiencia. Fue arrebatado por un momento, como que Dios le dio, mire, como que Dios le dio las primicias. Le dijo, mira Pablo, esto es lo que va a suceder. Y no sé si en el cuerpo, mire, ni sintió a qué horas pues. Fue arrebatado al tercer cielo. Si eso es lo que va a suceder con la iglesia. Pablo es el ejemplo preclaro de lo que va a suceder, hermanos. Ahora miren lo que dice. Ahora en Tesalonicenses todavía es más claro. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 15. Miren lo que dice. Primera de Tesalonicenses. Y con eso voy a ir terminando. Estoy un poco afectado de la garganta. Miren pues.
aquí es donde está contundente esto, hermanos. No se deje mover, hermanos que preguntan. Si usted está dudando de que porque ya oyó a esos mentirosos, farsantes, a esos falsos predicadores, a esos hombres que los usa Satanás, que están negando que va a haber arrebatamiento, pues deberían de leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 15 en adelante. Y si no los convence, pues que lo corten y que sigan enseñando sus herejías, sus mentiras. Pero en aquel día se van a acordar de esto, hermanos, que hubo personas que les dijeron. Pero no, estos están cegados, hermanos. Estos, miren, hermanos, están totalmente apartados de la verdad. Pero oiga lo que dice la Biblia. El gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Miren lo que dice. Tampoco queremos, verso 13, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya murieron en el Señor, para que no os entristezcáis como los otros gentiles que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, oiga pues, con Jesús a los que durmieron en él. Mire pues cómo empieza el apóstol Pablo. Así también traerá, oiga, esa palabra traerá con Jesús a los que durmieron. Mire pues, pero mire lo que sigue diciendo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, lo que está diciendo Pablo, cuando él dice en palabra del Señor, quiere decir que él se lo dijo. Él se lo reveló. Esta es una gran revelación del gran apóstol Pablo, el apóstol y maestro de los gentiles. Mire pues, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, oiga, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, vuelve a repetir lo que repitió allá en 1 Corintios 15, versos 51 y 52. Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos se van a ir primero, hermanos. Y luego nosotros, los que aún vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Oiga pues, ahí se usan estas palabras, airó, anabaino. Mire, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Va, no hay vuelta de hoja. Seremos arrebatados. ¿Sabe cómo dijo un predicador, hermano, norteamericano? Que lamentablemente está agarrando muchos fans aquí en Guatemala, hermanos. Qué triste. Mire, tenga cuidado cuando alguien le predica a usted una herejía. Tenga cuidado porque por ahí detrás vienen otras sutiles. Dice un montón de verdades, pero mete herejías destructoras de una manera, hermanos, furtiva, a escondidas. Tenga cuidado, ¿sabe cómo decía este hombre? ¿De dónde se inventaron? ¿Cuándo se inventaron los hermanos que se van a ir en un arrebatamiento, en un rapto? Que se los van a llevar unas naves, dice. Y se empezó a hacer bromas. Si la Biblia dice, no dice que nos va a arrebatar el Señor, digo. O él no lo ha leído o se hace loco por predicar sus necedades. Pero miren, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Nosotros los que habremos quedado, primero se van a ir los que durmieron en Cristo. Luego los que hayamos quedado, los que aún vivamos, seremos arrebatados para reunirnos con Él en las nubes y así estaremos con el Señor para siempre, por toda la eternidad. Usted ahora ya sabe, hermanos, miren, no les crea, hombre. La hermana Lupita Contreras, que fue a ver al señor Dante Gebel, que es uno de los que más predica acerca de esto.
Hermanos, qué triste de verdad, hermanos, es dejarse llevar por los hombres. No, lea su Biblia, hermanos. Yo le vuelvo a hacer la misma observación. Agarre su Biblia seriamente. Escudriñe la palabra de Dios con seriedad. Aquí está la vida eterna, porque ellas dan testimonio de la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. ¿En dónde estamos fundamentados nosotros? Agarre un diccionario. Qué útil es un diccionario bíblico. Si hay una palabra que usted no entiende, búsquela, porque esas son muy importantes en la Biblia. Y si usted, hermanos, tiene acceso a una concordancia, aunque sea pequeña, si las venden y son baratas, para que usted pueda reconocer y buscar versículos con mayor facilidad. Ay, hermano, es que me dijo un hermano, es que a mí no se me quedan los versículos ni los puedo ubicar. Mire, a mí se me olvidan. Pues también a mí se me olvidan también. Pero por eso, hermanos, hay que estarlos leyendo continuamente y recordándolos para que nuestra conciencia esté plenamente convencida de que lo que está aquí es la verdad, hermanos. Así de que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios esté en sus vidas. Que Dios nos ilumine. Que el Señor, hermanos, nos guarde de esas corrientes doctrinales que están confundiendo a muchos. ¿Cuántos hermanos están siendo confundidos por esas enseñanzas diabólicas, por esos engendros del infierno, que lo único que hacen es confundir a la iglesia? Mire, ningún hombre, óigame pues, y con esto estoy concluyendo, hermanos, ningún hombre debiera con sus doctrinas marcar tendencias para la iglesia. Ningún hombre, por muy letrado, por muy erudito, por muy conocedor que sea. Ningún hombre ahora debiera, pero lo está causando, tener tendencias, hermanos, causar tendencias doctrinales para la iglesia. Si aquí están todas, hermanos, aquí están todas. Dígame usted si yo me equivoco, si hablo de la Biblia tal cual está aquí. Ya le leí versículos en Primera de Corintios, en Tesalonicenses, en el Evangelio según San Lucas, en Hebreos. Todo lo leímos. Le cité, hermanos, Isaías. Le cité, hermanos, Génesis. Le cité Segunda de Reyes. Todas las escrituras hablan de lo mismo. Le cité los Salmos, los Proverbios. Porque todo está aquí, hermanos. La palabra del Señor no se contradice. Pero muchos se han vuelto antipalabra. Con las mismas doctrinas. Mire, pero ¿sabe cómo es que estos piensan que uno es tonto, hermanos, y que uno no lee? Ah, no, es que eso no está en la Biblia. ¿Cuándo dijo la Biblia que Dios va a arrebatar a su pueblo? Dijo ese predicador norteamericano. Qué triste, hermanos. Yo no se lo leí literalmente. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Aquí están, hermanos, las plataformas en que ustedes nos pueden interactuar con nosotros, pueden comunicarse con nosotros, para que ustedes y yo, hermanos, podamos aprender. Porque yo también aprendo de muchas aportaciones que hacen, hermanos. Muchas cosas que yo digo aquí son cosas que he oído de hermanos y que están de acuerdo a la doctrina. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Que el Señor guíe sus pasos hacia la eternidad y que Dios lo guarde, lo proteja de estos dementes, hermanos, que están trastornando la fe de muchos. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Es mi oración y mi deseo. Amén y amén.